Ok, vamos a buscar Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 12, y vámonos de 3 en 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia nosotros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes en la Iglesia de Dios por la perseverancia y la fe de que muestran a soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes. Los hacen sufrir a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje para hoy se titula Dad gracias. Hay una expresión muy conocida que es de gente bien nacida el ser agradecida. Y condensa en forma proverbial una verdad profunda y universal. El agradecimiento no es simplemente una norma de cortesía, sino el signo de una formación integral, de una nobleza interior y de una conciencia despierta. Esta frase, antigua en forma, pero vigente en fondo, ha sobrevivido al paso del tiempo porque refleja el valor inalterable de la gratitud como virtud humana esencial. Decir que es de bien nacido ser agradecidos no implica una referencia a la cuna social o al linaje familiar, sino al carácter moral. El bien nacido es el que ha sido educado en valores, el que ha aprendido a reconocer los beneficios que recibe y no considera como obligación lo que en realidad es un acto de bondad de parte de otros. La gratitud nace de la humildad, porque quien es agradecido sabe que no todo lo que tiene proviene exclusivamente de su esfuerzo. Reconoce la intervención de personas, circunstancias y la providencia divina en todo su camino. Ser agradecido es tener buena memoria del bien recibido. Es recordar con justicia lo que se nos ha dado, sin dejarse llevar por la soberbia del me lo merezco todo, o el cinismo de no hizo más que su deber. La ingratitud, en cambio, es hija del orgullo y la indiferencia, dos males que corroen las relaciones humanas. Quien no sabe agradecer, tampoco sabe valorar, y por tanto no puede construir vínculos sólidos ni cultivar verdaderas amistades. Desde la filosofía clásica, el agradecimiento era considerado no solo un gesto, sino una virtud fundamental. Cicerón afirmaba que la gratitud no es solamente la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Esto se explica porque el ser agradecido genera justicia al reconocer el bien,
humildad al reconocer la ayuda, generosidad al querer corresponder y amor al reconocer el afecto. En el ámbito social, el agradecimiento tiene un poder cohesionador. Las personas que cultivan esta virtud tienden a generar ambientes de respeto, afecto y cooperación. Una comunidad agradecida no es una masa de individuos centrados en sí mismos, sino un conjunto de personas que se reconocen mutuamente y que valoran el aporte del otro. En cambio, en contextos donde impera la queja, la exigencia o el olvido del bien recibido, las relaciones se vuelven frías, calculadoras y tensas. Desde la psicología contemporánea, se ha comprobado que el agradecimiento tiene efectos benéficos sobre la salud mental y emocional. Diversos estudios señalan que las personas agradecidas presentan menores niveles de ansiedad y depresión, así como mayor bienestar subjetivo, mejor calidad de sueño y relaciones más satisfactorias. El doctor Robert Emmons, uno de los pioneros en este campo, sostiene que la gratitud bloquea emociones tóxicas como la envidia, el resentimiento y el remordimiento. De ahí que muchas terapias recomienden la práctica regular de escribir diarios de gratitud. La Biblia enseña que el agradecimiento es la respuesta natural de quien ha recibido la gracia, por lo que también hay una dimensión espiritual en esa afirmación. Pero veamos qué más dice la Biblia en cuanto a por qué dar gracias. Y un punto bien importante es por ser elegido. 1 Timoteo 1, 12 al 17. 1 Timoteo 1, 12 al 17. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Como fariseo, Pablo podía reconocer que sin el poder divino, nada podía hacer. Había sido formado con la idea de que al ser un maestro de la ley y un hombre religioso, podía agradar a Dios con sus propios esfuerzos. Sin embargo, al conocer a Cristo, descubrió que en realidad no había servido a Dios apropiadamente, que ninguno de los logros obtenidos en sus propias fuerzas tenía un mérito real o un valor duradero. Filipenses 3, 3 al 11. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más,
Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces Pablo dice, si alguien tiene que presumir, yo más. Pero eso es basura. Pablo reconoció que fue el Señor quien le equipó y capacitó para cumplir con su tarea. Pablo también agradeció que el Señor le haya tenido confianza y perdonado su vida pasada. Y es algo que muchos cristianos de repente no entienden. Que si Dios ya los perdonó, ellos tienen que perdonarse a sí mismos. Además, Dios le consideró digno de confianza y le llamó a su servicio. Al afirmar que Dios le tuvo por fiel, lo que no era un mérito propio o una cualidad intrínseca de su carácter. De hecho, Pablo estaba muy consciente de todo lo que él era o hacía, se debía a la gracia que Dios le había dado. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes vine trabajado mucho más que todos ellos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo había dicho antes que era blasfemo. Dice la palabra blasfemos, que puede traducirse como calumniador, abusador, difamatorio. Y la palabra también viene con blapto, que habla de, blasfemos viene de blapto y de fimi. Y estas dos palabras, una es herir, lastimar, dañar, y la otra es rumor, dicho, fama, noticia. Entonces, blasfemo, en el contexto griego, es alguien que lastima con rumores. Es alguien que daña con dichos. Pablo también había dicho que era perseguidor. Y sabemos que había perseguido a la iglesia. Y hay otra palabra más que es ibristis. Y esta palabra, Reina Valera 60 puso injuriador. NBI creo que puso insolente. Y sí, es una persona insolente, pero con la implicación de que maltrata a otros. Es un injuriador. Entonces el apóstol Pablo estaba consciente de que la confianza que se le tuvo no era para ocupar un puesto de honor o privilegio, sino para el servicio, diaconía en griego, para servir al Señor. Se encontraba agradecido por haber recibido el llamamiento y ser designado ministro del Señor, porque Dios le mostró misericordia, a pesar de su anterior maldad y agresividad. Aunque fue escogido como apóstol, Pablo con humildad se designaba con el término que se refiere a un siervo o esclavo, dulos. No como sucede hoy con tanto sedicente apóstol, profeta o pastor, que se suben a un ladrillo y se marean presas del orgullo y la soberbia. Es de suma importancia reconocer que los dones, talentos, habilidades y oportunidades han sido dadas por Dios y que el privilegio del llamamiento es para servir y no para recibir honores. 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Amén. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes
y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Eso viene en Juan 15, 16. Y no solamente se los dijo a los discípulos que lo oyeron, también nos lo está diciendo a todos los demás que leemos la Biblia, que hemos nacido de nuevo. Así que gracias por su elección. Pero también gracias por el triunfo. Segunda a los Corintios 2, 14 al 17. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él, en Cristo, como enviados de Dios que somos. Amén. Y aquí la palabra para triunfo en griego es triambebo. Y sí habla de triunfar y triunfo. Pero si desconocemos el contexto cultural de los lectores originales de Pablo, que eran parte no de una democracia como nosotros, sino súbditos del emperador romano, no entenderemos la imagen utilizada por Pablo. La palabra triunfo describe un desfile romano del siglo I. Era un espectáculo grandioso y elaborado, diseñado para celebrar las victorias militares de un general victorioso conocido como Vir Triumphalis, quien era la figura central del desfile. Se le veía en un carro adornado, tirado por caballos, con la toga picta, es decir, la toga púrpura bordada en oro, y una corona de laurel. La cara pintada de rojo, que era el color asociado con Júpiter, con un cetro de marfil, acompañado de su ejército, a menudo vestidos con togas en lugar de sus armaduras. Desfilaban, algunos cantando canciones irreverentes, otros llevando el botín de guerra, que podía incluir tesoros, objetos preciosos, obras de arte y cautivos de alto rango. El cortejo con un séquito de senadores, líctores, guardias personales del general, y otros oficiales. Estos acompañaban al general en un recorrido por las calles de Roma, pasando por lugares emblemáticos como el Foro Romano y culminando en el Templo de Júpiter en el Capitolio. El desfile no solo celebraba la victoria militar, sino que también servía para demostrar el poderío y la grandeza de Roma, así como su devoción a los dioses. En esta porción, el general victorioso se trata sin lugar a dudas de Jesucristo. Cuando el conquistador pasaba por las calles de la ciudad, la gente quemaba incienso y arrojaba flores a lo largo del camino, y el aire se llenaba del olor del incienso y de las flores. Bueno, quienes compartimos las buenas nuevas de salvación, llevamos a las personas un olor dulce, la dulce fragancia del conocimiento de Cristo. La palabra que Pablo usa aquí es gnosis, que es más que un simple conocimiento intelectual, es más que el conocimiento de la razón, significa el conocimiento del corazón, el conocimiento que se adquiere con la experiencia, el conocimiento que solo puede tener quien ha nacido de nuevo, porque proviene de una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Pero no toda persona a quien se le comparte el Evangelio será salva. Quienes lo rechazan por el motivo que sea, los que se pierden, son como aquellos prisioneros para quienes el incienso y las flores les recordaban su derrota, y para ellos era olor de muerte. El Evangelio tiene poder para dar vida, pero también para dar muerte a los que lo rechazan. Por eso, para algunos, es un olor de muerte que trae la muerte. Para otros es olor de vida que trae la vida. Ante Dios, el Evangelio y los que lo proclaman son siempre aroma agradable. Pero, ¿quién es suficiente?
Esta exclamación de Pablo nos recuerda la responsabilidad que se nos ha dado y que no podemos ser unos simples mercachifles, como muchos traficantes de la palabra de Dios que hablan brasileiro. No podemos adulterar la palabra de Dios y mucho menos quitar lo que pudiera ofender a alguno, como los que marcharon ayer en Reforma, buscando obtener alguna ganancia personal. ¿Quién es suficiente? Nadie en sus propias fuerzas. Nuestra aptitud proviene de Dios, según a los Corintios 3:5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Amén. Entonces vean, Pablo hace una pregunta que nos responde en el capítulo siguiente. Pero para ser competente es necesario que tú mengues y Cristo crezca en ti. Que Él sea viviendo a través de ti. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿llegaste a la conclusión de que la vida cristiana es imposible? Vaya, por fin te diste cuenta. Para ti es imposible. Pero si dejas que Cristo crezca y tú menguas, si dejas que Cristo viva a través de ti, las cosas cambian. Así que deja de poner pretextos. Entrega tu libre albedrío y sé un siervo obediente. Y, Señor, gracias por tu triunfo. Otro motivo es por su cuidado. Daniel 6:6-10. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío pidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Amén. Los enemigos de Daniel entendieron que no podrían encontrar algún acto de corrupción con el que pudiesen acusarlo. Daniel era honrado, que no es lo mismo que honesto, busqué en el diccionario. También era honesto, pero en este caso estamos hablando de su honradez. Y era honrado porque tenía temor de Dios, no de Darío. Así que urdieron un plan para que la fidelidad de Daniel a Dios le fuese tropiezo ante el rey de los medos y los persas. Daniel desobedeció el decreto del rey, no por falta de respeto a este, sino por la necesaria devoción a su Dios. Hechos 4:19. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Amén.
Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Amén. Ahora, Daniel tampoco se retiró a otro lugar del país, ni se ocultó de la vista de sus enemigos, pues sabía que esa era una buena oportunidad para honrar a Dios delante de los hombres. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Tarde se dio cuenta Darío de que su orgullo lo había conducido a poner en peligro a un servidor que él apreciaba. Y no pudieron encontrar cómo salvarle. Antes de arrojarle al foso de los leones, solo puedo decir: tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre. Dios era la única opción de Daniel, desde antes de ser llevado cautivo a Babilonia. Y por supuesto, desde que se enteró del edicto. Daniel 6:17-27. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido liberar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Amén. Y ya estoy oyendo a los posmodernos: ¿pero por qué también a sus mujeres y a sus niños? Por una simple y sencilla razón: la cabeza de esas familias era rebelde. La cabeza de esas familias había enseñado a sus descendientes a hacerlo. Y en la Biblia, el individuo es responsable de su grupo. Y el grupo es responsable del individuo. Tarde que temprano, esos descendientes o esas esposas iban a crear otro problema. Alrededor del mundo, aunque no tanto en Occidente, en el que el cristianismo en muchos casos solo es una costumbre, una religión que se vive a la manera de cada quien, para aquellos que solamente son cadocheros, pero en aquellos países donde, en aquellas naciones en las que ser cristiano es un asunto de vida o muerte, la historia de Daniel se sigue repitiendo. Pero tú que te has acostumbrado a considerar que a Dios lo puedes dejar fuera de tu vida y traerla a ella los domingos o cuando necesitas sentirte bien, difícilmente puedes entender que Él te cuida, aún en las peores circunstancias, y que su shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien
En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese shalom de parte de Dios, no solo fue para Daniel en el foso de los leones, sino para todo aquel que está acostumbrado a caminar con Él y se deja usar para extender su reino, para edificar a su iglesia local y para hacer olor grato a donde sea que Él le lleve. Una luminaria en medio de una generación perversa y depravada. Y ayer los viste. Filipenses 2, 12 al 18. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Amén. Amén. Así que decirles a los que marcharon en la LGBT y quién sabe cuántas más, que están en un error, no es falta de amor, es preocuparse porque van camino a una eternidad separados de Dios. Y todavía es tiempo de que lo entiendan, todavía es tiempo de que se arrepientan y den media vuelta, todavía es tiempo de que entreguen su orgullo al Creador, a su Salvador, a Jesucristo. Y todos los demás podemos decir, gracias por tu cuidado. Y la conclusión es, gracias por su salvación. Hebreos 6, 7 al 12. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales se cultiva, reciben bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y servido aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Dios no es injusto. Eso declara el autor de la Epístola de los Hebreos. Aquel cuyo justo juicio no ignora la rebelión espiritual, tampoco puede pasar por alto un corazón de fe y una vida de amor. Obrar y amar van siempre juntos. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Cuando Dios mira las obras, ve bajo de la superficie, mira dentro del corazón y nota el motivo que hay detrás de la obra. Solo el amor que emana de la fe puede hacer aceptable para Dios la obra del creyente. El creyente no agradece solo cuando todo va bien. Agradece porque en todo ve la mano de Dios. Agradece la vida, la provisión diaria, la salvación y aún las pruebas, porque sabe que tienen propósito. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, consideren ser muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues saben que la prueba es su fe, de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Amén. Amén. Considérense muy dichosos. Se oye fácil, pero si uno no está agarrado a la mano del Señor, no es nada fácil. Quien es agradecido no vive como víctima, sino como alguien que reconoce los regalos que no la vida, sino Dios le ha dado. Es una persona que no solo recibe, sino que devuelve, que honra, que responde con bien al bien y aún al mal. La ingratitud, en cambio, endurece el corazón, lo vuelve exigente y ciego a las bendiciones cotidianas. Me recuerda a una de mis parientes, no voy a decir a cuál, que alguna vez me dijo, gracias a Dios, ¿de qué? Todo lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo. Está bueno. Agradecer, por tanto, no es debilidad, sino fortaleza. No es pasividad, sino conciencia. No es resignación, sino esperanza activa. Es saber decir con humildad, no lo hice yo solo. Y con generosidad, lo que tengo, quiero compartirlo. La nobleza no se hereda, se cultiva. Y uno de los frutos más hermosos es la gratitud. Por eso, ser agradecido es propio de los que han sido bien formados, bien guiados, bien despertados al valor del otro. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 23. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros.
Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con usted y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. 23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros, saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solamente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. En definitiva, es de gente bien nacida el ser agradecida. Y concluyo diciendo, recuerda dar gracias en todo. Y Señor, pues gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu elección. Gracias por el llamamiento. Gracias porque nos has considerado fieles para compartir las buenas nuevas de salvación en nuestra Jerusalén, en toda nuestra Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias porque nos llamaste a ser tus testigos. Y Señor, pues una vez más, gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es en su nombre que estamos delante de ti, queriendo agradar y agradeciéndote todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Y pues amigos y hermanos de Internet, estamos despedidos y cuenta tus bendiciones. Piensa todo aquí en lo que puedes dar gracias. Y si crees que hay algo en lo que no puedes dar gracias, solamente voltea a ver alrededor de ti y vas a ver gente que tiene necesidades que tú no tienes. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.